¿Existe el crimen perfecto? ¿Existe verdaderamente el criminal que de manera estructurada pueda crear el crimen perfecto y salirse con la suya? ¿Que pueda burlar los principios de la criminalística, de la criminología y de las ciencias forenses? Esa y otras preguntas vamos a responder en el capítulo de hoy. Y digo vamos porque no seré solo haciendo un monólogo sobre el tema, sino que he tenido hoy el privilegio de tener a un invitado muy especial, alguien que conozco ya desde hace unos años, con quien he tenido la oportunidad de trabajar mancomunadamente en varios procesos penales, en representación de víctimas en especial. Es el doctor Jesús Vergara. Doctor Vergara, bienvenido. Muchas gracias, doctor Belisario. Muy contento de poder contribuir a resolver ese enigma. Qué bien, me gusta eso. Bueno, doctor Jesús Vergara, rápidamente, no quiero centrarme mucho en eso porque tardaría el capítulo entero en decir cuáles son sus calidades académicas y profesionales, pero para que ustedes tengan un contexto, es oficial retirado de la policía, es abogado penalista, doctor en Derecho, ha tenido varios casos, incluso mediáticos, tanto desde la defensa como y en especial desde la representación de víctimas. Me vienen a la mente varios de esos casos que tengo la oportunidad de conocer y donde he aprendido conjuntamente con él. Pero hoy vamos a centrarnos en uno específico para ilustrar la respuesta a esas preguntas. Y comienzo por ahí, doctor Vergara. ¿Existe el crimen perfecto? No, doctor, no existe crimen perfecto. Existen las investigaciones imperfectas. Ujú. Siempre que el perpetrador realiza una actividad criminal, influye sobre un contexto. Esa influencia se denomina influencia activa, es decir, la influencia activa es lo que el perpetrador deja. Ujú. ¿Dónde lo deja? En el lugar de los hechos. Pero a su vez, cuando él llega al lugar de los hechos, también se lleva algo de ese lugar. Y eso que se lleva se denomina influencia pasiva. De manera que una investigación comienza cuando uno encuentra un volumen de influencia activa para mirar cuál es el margen de la influencia pasiva. El problema es cuando no encuentra nada. Y aquí viene una frase que muchos la dicen de una manera, yo la digo de otra, a veces coincidimos, que la ausencia de evidencia es una evidencia de ausencia. O sea, cuando algo está tan bien hecho que no hay evidencia es porque se crea una evidencia nueva que significa que detrás de eso existe una mente criminal. Ujú. Eso nos hace pensar mucho en el famoso principio de Locke, ¿sí? De esa interacción que hay entre el criminal y la víctima y ese contexto mismo del que usted habla, donde por más concienzudo que sea el criminal, pues hay alguna evidencia de tipo biológica que pudo haber dejado, algún tipo de huella. Y recordemos que cuando hablamos de huella no solamente hablamos de las dactilares, las pisadas también son huellas, ¿sí? Hay todos unos vestigios que pueden quedar ahí, pero que como usted muy bien lo ha dicho, doctor Vergara, pues si no se hace una investigación rigurosa con peritos adecuados, con personal de policía judicial adecuada, capacitada, que sean verdaderamente estructurados para buscar esos vestigios, pues no se logra. Eh, y vámonos precisamente a un caso en particular, pero no quisiera ser yo el que lo mencione. Dentro de todos esos casos que usted ha manejado en su experiencia, ¿cuál ha considerado que el perpetrador se creyó haber hecho el crimen perfecto? Sí, doctor. Antes de resolver la pregunta, quisiera hablarle sobre un tema que usted ha abordado, que es el principio de Lockhart. Ujú. Yo lo he estudiado y me he tomado la molestia de ir un poco más allá, más en el tiempo, y me he ido a la Biblia desde un punto de vista histórico, porque estamos en un país laico, para Ajá. que no se malinterprete el tema como algo religioso. Me fui al libro de Daniel.
Ujú. Y en el libro de Daniel hay un problema que el rey le plantea. Le dice, Daniel, yo estoy mirando que los dioses se llevan las ofrendas. Y Daniel le dijo, no, rey, no son los dioses, demuéstreme. Y Daniel tomó ceniza y regó en el templo y al día siguiente encontró unas pisadas que llevaban a una entrada secreta y le dijo al rey que eran sus sacerdotes los que se llevaban las ofrendas. Mire que la ceniza, lo que deja el perpetrador es la influencia activa, sus pisadas, pero a su vez se lleva la ceniza en sus zapatos. Ajá. Y ahí está prácticamente el principio de Lockhart, pero mirado desde un enfoque totalmente ajeno a la criminalística de ese momento, pero con una finalidad investigativa. Ujú. Ahora, el caso donde el perpetrador creía que podía lograr el crimen perfecto es el de un servidor público que mata a su esposa. Había conocido a, a esta persona en la costa norte de Colombia y tenía con ella una familia organizada, pero aparentemente había unos problemas al interior de ese hogar. Todo comienza porque un trabajador que estaba arando una finca con la llanta de un tractor encuentra una bolsa y la tropieza con la llanta y es una cabeza, aparentemente de una mujer. Llama a la policía y efectivamente es una cabeza que tiene, según los forenses, 58 cortes. La primera pregunta que uno se hace como investigador es, ¿qué significan esos 58 cortes? Luego se determinó que el perpetrador había estudiado en una academia de policía y era curso 59. Pero eso no indica todavía como una forma de probar, porque ni siquiera se sabía en ese momento de quién se trataba la persona. Luego aparecen los miembros inferiores. Y allí la historia toma un rumbo diferente porque la historia se confunde, porque allá hay una carta de amor. Y la carta de amor dice, para ti, Soraya. ¿Qué hacen los investigadores? Dicen, la víctima es Soraya. Ujú. Y la carta tenía una persona que la había elaborado. Y esa persona fue fácilmente ubicable. Van allá y hablan con ella. ¿Usted hizo esta carta? Sí, yo la hice. ¿Va para Soraya? Sí, para Soraya. Pero entonces la pregunta que no hicieron inicialmente es ¿por qué estaba esa carta en ese lugar? Ujú. Cuando el fiscal les exige más resultados, vuelven donde la persona y le preguntan, bueno, ¿por qué esa carta estaba allí? Y él hace una explicación novelesca. Dice, es que yo soy militar y me dieron un permiso, me fui donde mi esposa Soraya y nos pusimos a escribir cosas ahí, ella me enviaba algo, yo le contestaba y el día siguiente le dije una mentira, le dije que me iba de viaje porque el permiso me lo habían pues suspendido y Soraya me empaca la ropa y yo tomo un bus viejo para Alvarado. En el camino me acuerdo de algo y bajo la maleta y me di cuenta que Soraya me había colocado las cartas allí en la maleta. Y yo como iba para, dice el tipo, el señor, como iba para donde otra mujer, no podía llevarme esas cartas. Entonces, ¿qué hace? Él dice que abre la ventanilla del autobús y las lanza por la ventanilla y la carta vuela y vuela y cae encima de los restos que el perpetrador había dejado momentos antes. Esa es una clara evidencia circunstancial. Ujú. Los investigadores verificaron. Es posible que este hombre haya perdido las dos mujeres, pero no perdió su libertad porque se verificó y no era fácil. Yo me tomé la molestia de hacer el ejercicio. Me fui, alquilé un bus, lancé varios documentos y nunca cayeron en el mismo sitio, pero es difícil encontrar las mismas condiciones Ujú. en que el señor lanzó los documentos. Ahí se perdieron varios días en ese hallazgo.
Luego aparece el tronco. Y en el tronco, la primera pregunta, tenía unos cortes en la región mamaria. Hay personas que no saben que quienes se colocan esos implantes tienen un código que permite acceder a una información. En este caso, nos daba en cierta medida una evidencia comportamental. ¿Quién sabe que esta persona tiene esos implantes? Pero nos llamó mucho la atención que no tenía la vagina. Y empezamos a preguntarnos cuál podía ser la simbología de eso. Empezamos a pensar en un overkill, en un crimen pasional. Pero luego miramos que le hacían falta los órganos internos y eso significaba que podía tener algunas cirugías que el perpetrador no quería que se vieran. Pero algo que nos llamó más la atención es que le había quitado la tercera y la cuarta costilla que le sirven a los antropólogos para orientarlos sobre aspectos de índole forense. Pero la historia no termina allí. Después aparecen las ropas de la víctima. Eran ropas que normalmente una mujer utiliza para estar en una zona de confort. No podemos asegurar que es su casa, es sencillamente una zona de confort, porque sabemos que el indicio no se puede extender para darle 2 o 3 soluciones, solamente una solución, en la inferencia. Ya sabíamos que, de acuerdo a la ropa, ella estaba en una zona de confort. ¿Dónde? Es difícil saberlo. Y los investigadores entonces escuchan que hay una señora que vive en la ciudad de Cartagena que está reclamando porque su hija no aparece y que su hija vive con un oficial de policía. Los investigadores fueron a la casa del oficial de policía, pero no los atendió muy bien. Pero cuando salen, la casa quedaba al lado de un terreno y hay unas bolsas que habían botado, unas bolsas de color negro metidas en una bolsa blanca, que tenían las mismas características de las bolsas que dejaba el perpetrador. Eran unas cintas de color blanco. Y esas cintas de color blanco que dejaba el perpetrador coincidían con las que habían botado desde alguna parte de la casa. Y uno empieza a hilar, a mirar, a determinar situaciones, pero todavía no había una respuesta sobre quién podía ser el autor. Cuando se le dio la orden a los expertos en lofoscopía, concretamente en la dactiloscopia, que es una de sus componentes, uno de sus componentes para ser más precisos, no tenía pulpejos. El perpetrador había empezado por el dedo número 10, consecutivamente llegó hasta el número 1, y el médico forense dijo, el autor de este homicidio tiene un problema en su mano dominante, porque los últimos pulpejos le quedaron casi completos, o sea, se cansaba. Pero lo que no sabía el médico, y la ciencia le dio la información, es que el perpetrador había tenido un accidente en una motocicleta y tenía una limitación en su mano derecha. Pero mire cómo la ciencia lo verifica allí en la sala de necropsias. Y luego había que verificar otros aspectos. Habría que mirar si todos los restos que fueron encontrados en diferentes lugares eran de la misma persona, porque a cada uno se le abrió una noticia criminal diferente. La genética forense nos llevó a esa respuesta. Todos los restos eran de la misma persona. Y se identificó plenamente a Erika Lleneres porque se hizo un relleno de pulpejos, se tomaron las impresiones dactilares y se llegó a la conclusión con la tarjeta de preparación de la cédula que era ella la persona que había aparecido sin vida. Pero faltaba algo. ¿Dónde pudo ocurrir el crimen? Para eso se utilizó el Blue Star Forensic. Y el Blue Star Forensic mostró resultados positivos. Produce una coloración azul. Allí se tomó una muestra y con esa muestra se sometió también a una verificación con genética y se determinó una probabilidad de 144 trillones
que, que correspondiera a Erika Generis. Una probabilidad muy alta. Y a mí me agrada mucho pues la forma como los expertos, esa modestia que tienen cuando a pesar de esa cifra tan abrumadora, nos hablan de probabilidad, Ujú, no nos hablan de verdad. ujú. A través de eso ya la fiscalía empezó a armar su investigación y se logró determinar que efectivamente había muerto en ese lugar. Había una serie de contradicciones, que él decía que había salido en un vehículo, después dijo que en otro. Bueno, lo cierto es Que se había ido del país. que se había ido del país, nos hacía falta un motivo, un móvil, y no existía el móvil, hasta que una de las personas que fueron entrevistadas, que era un experto de la policía, que tenía una gran habilidad para el manejo de los sistemas informáticos, decidió contar que él había instalado un programa espía en el computador de la esposa del coronel. Y con esa información, cuando llegó a oídos de él, porque él estaba en ese momento en fuga, él mismo llamó y dijo que él no había hecho eso, que él nunca había instalado un programa espía, que era mentira, y que él ofrecía el computador para que fuese examinado. Allí entonces se comete uno de los más grandes errores de la persona que cree que va a cometer un crimen perfecto. Porque la fiscalía dispone que vayan los investigadores y recojan el computador. Efectivamente, el disco duro había sido golpeado con un elemento contundente, pero en el computador se encuentra un programa espía llamado Messenger de TED, y en ese programa espía extraen unas conversaciones en las cuales ella tiene un amante virtual que vive en Costa Rica. Allí se abre una línea investigativa. ¿Este hombre tendrá alguna relación con el crimen? Esa línea investigativa se verifica y se cierra. Hay otra línea investigativa que se abre, que es el hecho que el perpetrador había trabajado en la ciudad de Medellín. Podía ser una retaliación. Esa línea también se verifica y se cierra. Y queda una línea, que el perpetrador pudo haber matado a su esposa porque se enteró de esas conversaciones que tenía ella con ese amante virtual. Y eso se constituyó a nivel probatorio en un marco de verdad procesal como el móvil del crimen. Por eso, a pesar de todas las formas que utilizó, fue condenado a 33 años 9 meses. Muy bien, doctor Vergara. Y en esta historia que nos ha contado el doctor Vergara, que seguramente en su cerebro, en su mente, se recrea con esa manera como la ha narrado, para mí era inevitable, pese a conocer con antelación el caso, yo le voy a colocar nombre a los protagonistas. El perpetrador o agresor, como muy bien lo mencionó el doctor Jesús Vergara, era un teniente coronel de la Policía Nacional, que tenía un cargo de importancia en Ibagué, era comandante operativo. Un hombre que, si no se hubiera conocido esta parte oscura, seguramente hoy sería un señor general. La víctima, Erika Lleneris, su propia esposa. Y fíjense cómo en lo que nos ha relatado muy bien el doctor Vergara, pues este hombre, pese a sus conocimientos en criminalística, porque había hecho un posgrado en criminalística precisamente en la escuela de la policía, creyó que al quemar los pulpejos dactilares de su pareja, es decir, las huellas dactilares, que no lo hizo bien, pero que creyó haberlo hecho bien, al haber retirado los implantes mamarios, porque como muy bien nos lo explicó el doctor Vergara, pues permiten ser un elemento de identificación.
al haber quitado la tercera y cuarta costilla para que los forenses no pudieran establecer si ese dorso era masculino, femenino, la edad aproximada, entre otras características que se pueden deducir ahí desde la antropología forense, al haber arrojado el cuerpo o los restos, mejor aún, más o menos 20 kilómetros de la escena primaria, es decir, donde la ataca y la ultima, al haber propiciado esos 58 o 59 cortes en el rostro, que fíjense cómo correspondían de alguna forma, tenía una significación con el curso 59 del cual él había ingresado como oficial a la Policía Nacional y que constituyen desde la perfilación criminológica su firma, es decir, ese elemento innecesario, pero con una fuerte carga psicológica o emocional en la víctima o en la escena del crimen, constituyeron lo que él creyó había sido el crimen perfecto. Y como el doctor Vergara nos relata que también él, creyendo que porque con objeto contundente rompió, destrozó un disco duro de una computadora, pues los técnicos forenses no iban a obtener información relevante. Y fíjense que sí lo hicieron. ¿Por qué conoce tanto del tema el doctor Jesús Vergara? Pues porque fue el representante de la víctima, porque estuvo en ese paso a paso y en ese día a día, no solamente del conocimiento de la investigación de el personal de policía judicial y el personal de peritos y el personal forense, sino porque además estuvo en todas y cada una de esas audiencias hasta que se logró, como muy bien lo ha dicho, la condena de la cual hoy es objeto el coronel Joaquín Aldana. Y en eso quiero preguntarle, doctor Vergara, ¿cuál era en defensa? Porque pues ese es un derecho fundamental también, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. ¿Cuál era la teoría de la defensa en este caso? Sí, efectivamente, el perpetrador tenía un equipo de abogados muy bueno y también tenía un equipo forense de unas grandes y espectaculares condiciones. Primero utilizaron la figura de que tenía un problema en su mano para demostrar que él no había hecho eso. Esa era una de las posturas. Como el médico había dicho que el perpetrador tenía un problema en su mano, aprovecharon eso para llevar un experto y decir que no había cometido eso. Esa parte no les funcionó. Ujú. O sea que por tener una lesión en la mano no podía haber desgarrado a la víctima, no le podía haber sacado los órganos internos, la Esa fue costilla. la postura que Ok. inicialmente tomaron. Luego llevaron unos expertos en psicología para generar un perfil del perpetrador que no tenía proclividad hacia este tipo de conductas, pero la mayoría de personas que entrevistaron eran familiares del perpetrador, no se salieron de ese círculo. Obviamente la conclusión tenía que ser en cierta medida favorable, Sesgada. sí, sesgada. Luego acudieron a elementos testimoniales. El perpetrador tenía un conductor que estaba en vacaciones y tenía una escolta. El conductor que estaba en vacaciones llegó esa mañana, la mañana siguiente al crimen, y el perpetrador envió los vehículos a lavar, lavado general. Y uno les pregunta, era el patrullero Rivera y el patrullero Rubiano. Rivera, ¿usted en qué vehículo iba? Yo iba en el Renault Logan y Rubiano iba en la camioneta de la policía. ¿Y qué dice Rubiano? Yo iba en el Logan y Rivera iba en la camioneta de la policía. Entonces eso empieza a desbaratarse solo, porque ninguno quiere asumir que iba en la camioneta de la policía. Y el motivo, señor Rivera, ¿por qué enviaron a lavar el vehículo? No, porque mi coronel dijo que había una promoción. Entonces, poco creíble que el coronel esté esperando que haya una promoción para lavar sus vehículos. Y Rubiano, ¿qué dijo? No, lo que pasa es que
la niña había regado un helado en la silla de atrás del vehículo. O sea, dos percepciones totalmente diferentes. La señora que trabajaba en la casa donde se cometió el crimen, la llamaron también a declarar. Y la señora dice que le sirvió el desayuno a la señora Erika el 9 de septiembre de 2009 a las 9 de la mañana. Y el, la cabeza la habían encontrado una hora antes. Entonces yo le dije al juez, fue tan grave el homicidio, tan duro el homicidio que se presentó en esa casa, que la señora volvió a desayunar después de haber fallecido. Claro, es una forma de hacer ver que es un contrasentido, ¿no? Lo que se estaba planteando allí. Y todos los medios probatorios que presentó la defensa tuvieron un final no feliz. Hay una señora a la cual el perpetrador le contó algo. La noche del crimen él visita a una dama y le dice que ha hecho algo grave, que ha hecho algo pues que no es bueno, pero no le dice qué es. Y le pide que no le comente a nadie. Ella tiene unos amigos en la fiscalía y les comenta lo que él le dijo. No se está hablando específicamente de un homicidio, pero es un hecho indicador de que hizo algo esa noche. Con esa entrevista la fiscalía llama a la señora y ella se ratifica en que efectivamente él le contó eso. Pero el defensor tenía una grabación de una entrevista en un video donde ella decía que eso lo había dicho porque los investigadores la habían influenciado para que dijera eso. ¿En qué momento tenía que presentar ese video? Cuando estaba la testigo declarando para impugnarle la credibilidad. Pero ¿sabe qué hizo? Dejó que se fuera, mandó a seguir el investigador de la defensa, preparó un video BIN y le dijo al investigador que qué había recogido. Dijo, no, yo recogí unas grabaciones y le pidió permiso al juez para proyectarlas. Una entrevista, sea en el formato que se le ocurra al entrevistador, sigue siendo una entrevista. No se puede incorporar como prueba autónoma e independiente. Por ende, yo me opuse y el investigador se quedó con su, con su CD porque no se pudo proyectar. Esa fue una falla de la defensa porque no pudo haber presentado ese elemento para contradecir porque dejó pasar el momento apropiado. Y así, una a una, se fueron cayendo las diferentes posturas de la defensa. Otra de las pruebas que presentó la defensa fue el experto en telemática, ya debe ser intendente o subcomisario de la policía, se llama Walter Loaiza. En la policía coloquialmente le llaman Loaiza o Laiza. Y entonces Walter Loaiza, que es una persona que influyó mucho en la muerte de Erika porque se metió en su mundo privado, instalándole un programa afectando su derecho a la intimidad. Walter Loaiza dice que el coronel se molestaba mucho cuando él le llevaba los, los mensajes. O sea que Walter Loaiza debe tener un cargo de conciencia porque su actuar predispuso a su superior, era su superior, pero no era su jefe orgánico porque pertenecía a otra entidad. Y entonces, allí también, con la declaración de Walter Loaiza, se logró verificar que efectivamente había una molestia por la relación que ella tenía con este ciudadano que vivía en Costa Rica. Doctor Vergara, en todo ese transcurrir que usted tuvo en este proceso tan complejo, donde como muy bien nos ha narrado, ayudó, coayudó a la fiscalía también, precisamente para tumbar esa teoría de la defensa. Eh, yo tengo entendido que de manera velada y directa, usted tuvo algunas amenazas por parte del perpetrador. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo he vivido en un mundo de amenazas hace mucho tiempo, digamos, por los casos que llevo. Yo tuve amenazas por este caso. No puedo asegurar directamente quién las hizo porque no tengo la prueba, pero sí se generaron por este caso. Tuve amenazas por el caso de la muerte de la cadete, Lina Maritza Zapata. Luego me amenazaron por la muerte del teniente Gamboa, que también lo mató un miembro de la Policía Nacional. Sí. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, dentro de este tiempo que estamos hablando, de 2009 hacia arriba, en el 2014 fue el momento más crítico que tuve yo en materia de amenazas y la UNP tuvo que colocarme un esquema de seguridad de 2014 a 2018, porque tuve momentos muy críticos y realmente estuve a punto de colapsar, porque realmente vivir en un mundo de amenazas no es muy grato. Ajá. Y, pero ese es el riesgo y el reto de la profesión. ¿Qué fue lo último que supo en relación con pues, la condena que ya está purgando el mencionado coronel Aldana? Lo último que supe es que le dieron una detención en su lugar de residencia para que purgara la pena allí por parte del juez de ejecución de penas. A mí me causa curiosidad que a nosotros no nos tuvieron en cuenta para tomar esa decisión. Parece ser que los jueces de ejecución de penas no tienen en cuenta a la contraparte, porque piensan que el conflicto ya terminó y que la contraparte solamente está en el juicio y en la parte preliminar. Pero realmente para una decisión de esa naturaleza deberían contar con la fiscalía Ujú. y deberían contar también con la víctima. Otro episodio que fue muy llamativo, doctor Belisario, fue el incidente de reparación integral. Ujú. Todos sabemos que la víctima tiene derecho a una reparación. Nosotros habíamos embargado los bienes del perpetrador. Aparte de la pérdida del poder dispositivo que le asignan por 6 meses cuando le realizan la imputación, habíamos pedido una audiencia para que fueran embargados por orden de un juez. Doctor Vergara, quiero que les especifiquemos a quien nos ve y nos escucha, pues que deben estar entendiendo una víctima material, sí, una víctima que fue Erika Lleneris, pero también hay otras víctimas. Quiero que por favor se refiera a esas otras víctimas, quiénes fueron, a quien usted precisamente representó. Yo representé a la mamá Ujú. y a los hermanos. Y efectivamente en esa representación, una vez se logra una sentencia condenatoria, se realiza un incidente de reparación integral dentro de los 30 días siguientes. El incidente fue otra historia, otra novela, muy difícil de llevar. Demoró muchos años. Alcanzó a superar el 2020. Imagínense, un caso de 2009 llega el 2020 y todavía no se ha resuelto en el tema de la reparación. ¿Por qué no se resolvió? Porque yo presenté mi incidente en representación de las personas que me habían contratado. Cuando se llegó ante el juzgado que conoció el incidente, hay una etapa que se denomina la conciliación. Ujú. Pero se alegó que él tenía 2 hijas y que las 2 hijas tenían que garantizarle el derecho también dentro de ese incidente. Pero nadie había demandado por las 2 hijas. El incidente era mi incidente. Entonces el juez ordenó que le nombraran un abogado para que representara a las hijas. ¿Sabe quién lo nombró? El perpetrador. El perpetrador con una escritura autorizó a una persona que le nombrara el abogado. Nombró el abogado y cuando llegamos a la audiencia estaba el abogado de él y estaba el abogado de las niñas que también él lo había contratado. El juez preguntó, ¿van a conciliar? El abogado dijo, sí, voy a conciliar con el abogado de las niñas, no con el abogado de la familia. Y entonces todos los bienes que están embargados van a quedar en manos de las niñas y esa es la conciliación. Prácticamente en esa audiencia me sacaron a mí
como se dice popularmente, me sacaron del baile. Yo le dije al juez, es que es mi incidente. Ellos no pueden conciliar con otra persona diferente a mí. Conciliar o no conciliar es mi incidente. Pero es que ellos no tienen un incidente. Lo que hay que garantizar es el derecho de ellos en su incidente sin sacarme de mi derecho. Nos fuimos a segunda instancia y el juez, el tribunal nos dio la razón. Anularon esa conciliación porque estaba viciada. Era una conciliación como se dice en el lenguaje de la calle, yo con yo, porque estaban conciliando entre ellos y después se presentaron muchas maniobras hasta que ya hace poco tiempo, que no hace mucho tiempo que se logró una conciliación, pero pasaron muchos años sin que la víctima pudiera tener ese derecho de una reparación. Fíjense cómo con esta historia de la vida real que sin duda supera la ficción, nos hemos dado cuenta cómo este individuo, por más perverso que hubiera sido, no enfermo, porque esto es desde la maldad, no desde la enfermedad, por los conocimientos que tenía para hacer el crimen perfecto, como él mismo incluso lo llegó a nominar. No lo logró. Fíjense cómo también a través de todas estas marrullas, como usted nos ha ilustrado hoy, tampoco logró por lo menos lograr tener algo de reparación a esas otras víctimas de este hecho tan macabro. El crimen perfecto no existe, no existe, por las razones precisamente que nos han ilustrado aquí el día de hoy. Doctor Vergara, mil gracias por haber estado acá. Doctor, muchas gracias a usted por la invitación y siempre dispuestos a aclarar estas inquietudes tan valiosas para el público en general, ¿no? Que el público requiere estar informado de todos estos episodios de la vida real.